Cultural de la Calle Ancha, en el que se expondrán varios cuadros que aparecen aquí, pero los cuadros originales, que yo tenía interés que el público viera los cuadros originales, y sobre todo también cuadros que no aparecen aquí, por temas de formatos, temas de medidas que no cuadraban y que a mí me interesaba también que se expusieran al público. La exposición, el título, empiezo un poco por el título porque el título es importante, un título en latín, yo sé que está fuera de lo que se lleva actualmente, et in Arcadia ego, me lleva a dos parámetros. Uno, a la frase latina que significa yo en la Arcadia, yo en el paraíso. La Arcadia era el paraíso de los dioses de la juventud de la antigua Grecia, y aquí aparece mi familia cuando eran jóvenes e inmortales y lozanos, y yo lo estoy viendo desde fuera porque el condicionante de la exposición es representar la historia de mi familia antes de nacer yo. Con lo cual no aparece, he pintado a familiares que yo no he conocido físicamente en persona porque han muerto antes de nacer yo, y familiares que están aquí, que vienen en condición de modelos, claro, porque aparecen con mi tata aparece con 3 años, por ejemplo, pero mi tío Pepe aparece con 30, con 20, con 4 de monaguillo, o sea que eso está en la Calle Ancha. Entonces es yo en la Arcadia, yo en el paraíso de la juventud, de la familia en la que yo iba a caer. En el fondo era un tema universal, porque claro, familia todo el mundo tenemos una, con lo cual era un tema muy particular porque es mi familia, pero también es un tema universal. Y también no solo es la historia de mi familia, sino también es la historia de la ciudad. También es un poco la evolución de la historia de la ciudad de Cádiz y sobre todo de la historia de España también. Si hubiera sido solamente mi familia quizás no lo hubiera pintado, porque entiendo que a un público en general la historia mía familiar poco como no les interesa. Pero sí que es verdad que es una iconografía, son los años de los años 40 al 78, yo nací en el 79, entonces la exposición para en el 78, entonces vemos cuadros de los años 40, del carnaval de los años 40, la Semana Santa de los años 50, los años 60, la evolución de las vestimentas, la evolución de los coches, vemos cómo los coches van cambiando, usos y costumbres desaparecidas. Entonces, por un lado es una reflexión personal sobre la identidad, un tema también muy artístico, ¿no? ¿Cuál es mi identidad? Es una reflexión sobre el conócete a ti mismo, también muy de los griegos, el not deisum, de esos socráticos, conócete a ti mismo, entonces ¿de dónde vienes? Es una evolución, es una reflexión sobre la historia de la familia en el que yo nací, por un lado. Por otro lado, es una reflexión sobre el paso del tiempo, sobre la ciudad, un tema muy literario, un tema no tan pictórico. También me motivó a hacerlo que los pintores no han tratado mucho el tema de la identidad, el tema del pasado, el tema de la memoria. Sí es cierto que es un tema más constreñido a la literatura, ¿no? En busca del tiempo perdido de Proust, La madre de Gorky, o sea, hay libros de la historia del canon literario que sí tratan el tema de la familia como componente. En unos casos muy traumáticos, dependiendo de la experiencia familiar. Mi experiencia, digamos, familiar, yo he tenido la suerte de nacer y vivir en una familia cohesionada, en armonía. Mi visión es muy ideal, mi visión es muy idílica, no hay tensiones internas, hay libros y hay cuadros de pintores que tuvieron experiencias familiares muy duras, que los cuadros, una tensión tremenda, ¿no? En mi caso vais a ver todo lo contrario. Vas a ver, es una especie, yo me he planteado aquí en términos literarios como un espectador omnisciente que va viendo desde el limbo, o sea, desde antes de haber sido concebido, la familia en la que yo caería. Entonces, claro, es una reflexión sobre el tiempo, el no tiempo, lo que yo llamo el tiempo grande. Yo creo que el arte y la literatura y la poesía y la fotografía, yo creo que el tiempo de las artes no es lo que yo llamo el tiempo chico, es el tiempo de lo que sucede, es el tiempo periodístico. Sin embargo, el tiempo grande es el tiempo como materia de reflexión, el tiempo sin tiempo. Entonces a mí de la pintura y de la literatura me interesa cuando alguien juega con el tiempo como si fuera un mecano. Y esa línea recta en la que concebimos el tiempo, que me dé pie a mostrar de que el tiempo no es lineal, sino con todo lo curvo que nosotros queramos. Entonces yo puedo representar familiares que no he conocido físicamente, y al representarlo en pintura, que no es una fotografía, sino que la pintura es un proceso lento de días y días y días y días, entras en la vida de esa persona. Cada imagen, los lienzos cuadrados, he optado mucho por el formato cuadrado porque es un efecto ventana. El cuadrado es una ventana en el que tú te asomas a la realidad que yo he planteado ahí.
la escena que yo he planteado, y por ejemplo, el baño de la monja del Colegio de San Martín, por ejemplo, pues hay una monja con el hábito recogido, que se está mojando los pies, y al lado hay una señora súper sofisticada, con una falda de tubo, de la moda, de unas gafas manoletinas, que mi familia nadie sabe quién es, pero que da un contraste verdaderamente extraordinario, ¿no? Entre cierto vestuario sobrio y da una sensación como de felicidad. Por ejemplo, mi tía Carmen, pues en los años 60 en una boda, en el baluarte de la Candelaria, el coche que aparece, hay elementos. También por un lado me gustaba mucho la ironía. ¿Me estoy enrollando demasiado, señor Reales? Vale. Acabo. También era muy interesante para mí jugar con la ironía de poner a mi madre descaradamente, sin ningún pudor, poner a mi madre, poner a mi tía, poner a mi abuela en un lugar al que ellas venían a diario. Porque la gente, las señoras de la época hacían la compra diariamente. Entonces mi abuela Ana, mi abuela Ángela, mi madre, mi tía María vivían en Enrique de las Marinas, en Santiago, entonces compraban todos los días. La compra se hacía a diario, no era como ahora que compramos para el mes en el Mercadona. Entonces ellas han estado aquí. Y a mí me gusta pensar que en algún momento rozaron la pared, se apoyaron en la pared. Es un relicario, es un altar, es una iglesia laica, pero en el fondo es una iglesia, en el que yo cometo el riesgo de poner aquí a personas que a mí me conciernen demasiado. Yo estoy temiendo estos días, porque hoy es la inauguración, pero mañana cuando yo baje y me veo a mi madre, me veo a mi tío José Manuel, me veo a mi madre con mi primo, es una sensación complicada, pero sabéis que el arte es así. Borges decía que todo lo que le pasa al artista es arcilla para su obra. O sea, todo el material vivencial, vital, tu padre también hablaba de eso. Su padre es Luis Gonzalo, maestro mío, que está aquí presente hoy, aunque yo no pinte nada que ver. Yo ya he matado al padre en ese sentido, yo no me parezco a tu padre pintando en lo exterior. En lo interior sí me parezco mucho, en la concepción, pero en la forma exterior cada uno tiene que escribir su propia canción, no puede cantar la canción de otro. Así que más o menos esa es la idea. Después ya os digo un poco así, esta tarde inauguraremos a las 6 los cuadros originales más los que no están aquí, y el lunes a las 7, lunes 13, a las 7 también en el Espacio Municipal Ancha ofreceré una conferencia en el que hablaré de todo esto con más tranquilidad, pondré diapositivas de cuadros de otros pintores que han tocado de la historia del arte, que han tocado el tema familiar, escritores a los que yo he ido leyendo mientras iba a pintar el año y medio que iba pintando esto. Invitaros también a esos actos, también haré visitas guiadas los martes por la tarde, que es el día que yo tengo más libre, pues los martes por la tarde haré visitas guiadas a las personas que quieran para que la exposición, el tiempo que esté, pues tenga vida y tenga movimiento. Gracias. Gracias a la Concejalía de Cultura, gracias al Ayuntamiento, gracias a los montadores de la calle Ancha que esta mañana, Momi, Ismael, que esta mañana me estaban llamando, Antonio, que ha traído un cuadro que ayer no lo había traído. ¿Dónde lo ponemos? Digo, ponlo donde te dé la gana. O sea, que han estado maravillosos con la exposición, la han hecho suya, y muchas gracias por permitirme esto, que es un privilegio. Es un harakiri, evidentemente, porque estás trabajando con material de extrema sensibilidad para mí, pero muchas gracias por el privilegio que supone. O sea, en el fondo es un orgullo muy grande también, es un reto. ¿Sí? Muchas gracias. Bien, Antonio. Que después de hablar Antonio poco le queda una que decir. Yo sí les puedo decir que yo, vamos, podría haber repetido bueno, pues todo lo que ha dicho, porque realmente es un gusto poder tratar con artistas tan de Cádiz, que llevan el nombre de Cádiz por allí, por bandera, donde sea, y que te explican su obra en su estudio de esta manera, pues tan transparente, tan suya, con tanto arte y desde tan hondo, ¿no? Y sobre todo con tanta alma, ¿no? Como la que tiene él. Yo me acuerdo que cuando me propone hacer la exposición, lo primero que me hace es ven al estudio y ve lo que voy a hacer. Bueno, pues es que es lo mínimo que tendría que hacer uno, efectivamente. Nos explicó y nos pareció una idea maravillosa, pues el tenerla aquí en un espacio tan de Cádiz, tan céntrico, para que la gente la pudiera disfrutar. Porque es verdad que habla de su familia, pero habla de cuestiones cotidianas, del día a día, que seguro que nos ha pasado a todos y a todas,
y al final de nuestra historia. Así que yo quiero darle las gracias A vosotros. por poder contar con él, por poder tener exposiciones tan bonitas como la que hoy viste de largo este ciclo que vamos a tener tanto aquí como en la calle ancha con lo que son las obras originales y bueno, con todas las charlas, con las visitas guiadas y demás que nos va a regalar y les va a regalar a todos los que están y por supuesto a seguir trabajando claro, a muchísimos éxitos, que es lo que te merece. Muchas gracias. Por supuesto también a Diputación, porque ellos siempre ponen y nos apoyan en todo lo que es la cultura y es digno de agradecer y de alabanza. Y también quiero agradecer a Sodemer, bueno, pues que nos permita estar en este espacio tan de nuestra ciudad, tan de nuestro día a día, para que la cultura y el arte se siga haciendo una realidad y sobre todo una realidad viva en nuestra ciudad. Así que muchísimas gracias y a disfrutarlo. Fantástica.